Bueno, pues como ha comentado Bruno, yo soy Juan, soy el director ejecutivo de Dosoft. Puede parecer a lo mejor un poco raro, ¿no?, que esté un director ejecutivo metiendo las manos, ¿no?, en el tema de datos, pero bueno, tengo base de tecnólogo y como vais a ver son sistemas, como digo yo, tan sencillos que hasta un director ejecutivo, ¿no?, lo puede hacer. De hecho, yo me encargo de cierta parte de obtención de datos dentro de la organización y para sacar informes, pues bueno, de rendimiento, etcétera, etcétera. Bueno, Bruno ya nos ha presentado. Este es el índice del webinar que vamos a impartir hoy. Son 4 puntos muy sencillos, ¿no? Luego añadiremos un quinto de un truco, ¿no?, para mejorar el rendimiento de nuestras representaciones. En primer lugar, vamos a empezar, pues bueno, por el principio, por la obtención de datos, ¿vale? Vamos a utilizar un sistema al que tenemos acceso de forma gratuita o en el caso de que tengamos herramientas con Google de forma corporativa, que es Google Sheet, ¿vale? Son las hojas de cálculo de Google. Vemos un par de modificaciones. Las vamos a hacer a priori. Normalmente el proceso es bastante rápido. Uno lo suele hacer, ¿no? Se suele equivocar y luego suele ir hacia atrás a ver qué es lo que ocurrió, por qué no se me representa bien este dato, ¿no? Y son un par de puntos donde hay que tener cuidado, que son en el tema de fechas y en el tema de representación de información geográfica, y lo comentaremos. Y luego directamente a cómo es crear una representación, ¿no?, un dashboard, la representación gráfica de esos datos ya dentro de la herramienta de Data Studio, que también es gratuita, ¿vale? Ahí pues, le daremos de alta la fuente de datos y luego la representaremos, pues, bueno, con 3 tipos básicos, ¿no?, de representación en tablas, en gráficas o en mapas, ¿no? Aquí vamos a incluir una novedad que te hace solo unos días, creo que no tiene ni una semana, que es el sistema de integrar Google Maps con Data Studio, lo que le da una potencia al sistema en cuanto a uso de información geográfica, ¿no? Pues Google Maps es un GIS, bueno, muy potente, lo conocemos yo creo que todos. Y como digo, acabaremos con el tips. Voy a pasar a la... Vale. Esto es básicamente lo que vamos a obtener, ¿no? Esto es lo que vamos a ver al final. Básicamente es una representación gráfica. He utilizado datos que están tristemente de moda, que son el número de casos de COVID. Está a nivel nacional y desgranado a nivel de comunidad autónoma, ¿vale? Si vemos, tenemos la primera tabla que indica, está ordenado por el número de casos de mayor a menor de las distintas comunidades autónomas. Luego tenemos una representación gráfica del sistema de mapas del propio Data Studio, que veis que lo representa, pues, por los cuadrantes. Una región en Data Studio es una comunidad autónoma, ¿vale? Lo veremos luego cuando entremos al detalle. Y hace un mapa de calor, pues indicando de más intensidad de rojo a menos, dependiendo del impacto, ¿no?, que ha tenido. A la derecha veis el mapa con Google Maps, en este caso utiliza burbujas, y aquí nos permite ya hacer nos permite hacer zoom, nos permite moverlo a las distintas zonas y nos va a permitir, pues si quisiéramos trasladar este mapa y consiguiéramos encontrar los datos de impacto, pues, por municipio, por cualquier tipo de granularidad que queramos, pues tiene toda la potencia, ¿no?, como digo, de información geográfica. Y abajo, bueno, es una gráfica, en este caso es la gráfica de casos, del reporte de casos diarios. Hay un fallo, ¿no?, que podríamos detectar aquí, un susto, ¿no?, diciendo, bueno, ¿cómo es posible que haya una resta de casos? Acordaros que en esta fecha hubo un cambio en la forma de conteo, ¿vale? Estamos utilizando el nuevo sistema de conteo que, extrapolado hacia atrás, es el sistema basado en PCR y por eso aparece aquí un ajuste. Veréis que estos datos no los vamos a sacar como datos diarios, sino que vamos a sacar el acumulado, que es como nos lo va a dar la fuente de datos que estamos utilizando, que en este caso es el Ministerio de Sanidad, y cómo lo podemos transformar, la potencia que tiene la herramienta de visualización, pues para hacer este tipo de transformaciones ya en tiempo de vista, ¿no?
Pues empezamos por el punto número 1, ¿dónde encontramos los datos? ¿Vale? Os voy a poner aquí una serie de recursos, ¿vale? Luego los podemos enviar también si tenéis interés. Son fuentes donde hay una gran cantidad de datos, ¿vale? Está Kaggle, que es una herramienta para trabajar en procesos de Machine Learning, DataWorks, que es similar y tiene una gran cantidad de datasets de todo tipo, tanto datos estructurados como no estructurados, ¿vale? Aquí estamos trabajando con datos estructurados, que es básicamente una tabla de datos, ¿no? Unos datos bien representados. Todo el conjunto de Google de datasets públicos, ¿vale? Al cual podemos incluso contribuir. Tenemos también foros específicos, como en el caso de Reddit, hay un foro donde puedes pedir, si no encuentras algún dataset, puedes pedirlo y la comunidad pues te orienta, ¿no? Incluso se forman grupos de trabajo para crearlo. Y luego, por supuesto, todas las fuentes de uso público, pues como puede ser aquí en Canarias el ISTAC, a nivel nacional el INE o a nivel europeo el Eurostat, y todos los organismos públicos que tienen implementados políticas de transparencia, etcétera, etcétera, bueno, van a permitir la obtención de esos datasets, ¿no? Y, por supuesto, y esto quizás es lo más importante, en tu propia organización. Al final tenemos una gran cantidad de datos dentro de nuestra organización que con un procesado pues normalmente más sencillo de lo que pensamos, los podemos poner en valor tanto a nivel de representación como a nivel de aunar esos datos con datos externos y empezar a sacar una información de una línea base, ¿no? de la situación actual e incluso plantear pues, bueno, modelos ya de predicción, ¿no? Modelos de utilización de esos datos para obtener valor en forma de saber hacia dónde queremos llevar la organización, ¿no? Que es el caso de Dosoft, ¿no? Que es lo que bueno, lo hacemos internamente y también para nuestros clientes. Para comenzar, como digo, en el tema de la fuente de datos estamos utilizando los datos del ministerio, pero ocurre que nos los están dando de forma diaria y en un PDF, ¿vale? Con lo cual no nos sirve. En este caso tenemos suerte porque los compañeros de Datadista lo están publicando en el GitHub. Vamos aquí a su dataset. Si entramos a la sección de COVID, incluso publican los scripts y están estos PDF que son, estoy abriendo la parte de los PDF, que son todos los reportes de cada uno de los días, los están procesando y los están agrupando en una tabla CSV, ¿vale? La tabla CSV sería tal como esta. Vemos que tiene el apellido, el PCR, que son la nueva forma de conteo, y aquí vemos que tiene el código de identificación geográfico del INE, el nombre de la comunidad autónoma y el dato con una columna por cada fecha, ¿vale? Pues tendrán hasta los de ayer, efectivamente, hasta el 13. Si tuviéramos que utilizar estos datos tendríamos problemas porque tenemos el marcaje temporal por cada una de las columnas y queremos que el marcaje temporal esté en la parte de las filas, ¿vale? Entonces tenemos que utilizarlo, y la gente de Datadista ya lo sabe y nos ha preparado un sistema de datos que llama long. Vamos a ver que el apellido es largo, ¿vale? Largo porque está haciendo que el número de filas se amplíe, ¿vale? Que es mucho más largo en el sentido de profundidad, ¿no? Del número de filas. Y aquí sí tenemos por cada fecha, con su código, la provincia, o sea, la comunidad autónoma y el número de casos, ¿vale? Pasamos por Andalucía, seguimos por Aragón y así, pues bueno, hasta todas las comunidades autónomas, ¿vale? Y este va a ser el que vamos a importar. Para importar esto, ¿vale? Este CSV, si abrimos una hoja de cálculo, podemos utilizar si escribimos en el explorador six.new directamente, si estamos logueados con una cuenta de Gmail o de G Suite, nos va a abrir una hoja de cálculo, ¿vale? Les voy a poner un nombre para que luego me sea fácil encontrarla. Y aquí utilizamos una fórmula muy sencilla de importación, ¿vale? Hay 5 fórmulas de importación de datos implementadas en la hoja de Google. Para utilizar datos estructurados en formato XML, para utilizar datos estructurados en formato CSV o TSV, este es el que vamos a utilizar,
para importar un feed de RSS o de Atom, un feed de noticias. Lo podríamos incorporar también, incluso para meter una web cualquiera y traernos una tabla o una lista de datos de esa web, aunque aquí hay que mirar bien cómo está estructurado dentro de la web, ¿vale? Este tiene más trucos, ¿no? Hay que jugar un poquito con él, o traernos datos de otra hoja de cálculo para hacer agregaciones aquí, previas a mandar los datos al Data Studio u otro sistema de datos. Como veis, aquí te pone la ayuda, básicamente es import data y la URL de la que queremos traer. Si nos trajéramos la URL que tenemos en el explorador arriba, nos vamos a traer la página web y él va a entender que es un sistema de CSV. Lo voy a hacer para que veáis cómo no funciona, ¿no? Tarda un poquito porque empieza a hacer la carga de datos y está trayéndose toda la página web, ¿vale? Está trayéndose todo lo que vemos. Y como veis, pues nos trae él entiende que lo que le estamos pasando es un CSV y básicamente nos trae por línea, está buscando comas, ¿no? Para separarlo, no encuentra, con lo cual nos trae por línea. Entonces, siempre que trabajéis con datos importados de GitHub, tenéis que cambiar la ruta hasta donde pone dataset, hasta donde pone blob, cambiarlo por esta ruta. La voy a copiar, ¿vale? Para un poquito más rápido. Es el raw githubusercontent.com datadista dataset, ¿vale? Donde ponía blob, lo hemos cambiado. Nos traemos esta duda y aquí le estamos diciendo que queremos acceder a este archivo, al que nos está representando aquí, ¿vale? Como veis, nos ha cargado la tabla de datos y vemos el primer problema. Estamos ya en el punto 2, ¿vale? Ya nos hemos traído los datos. El punto 1 del índice ya lo tenemos. Pero fijaros cómo trae las fechas, ¿vale? Las trae en un formato numérico. ¿Qué ocurre? Que él no sabe que lo que se está trayendo es una fecha o no. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando detectemos este tipo de casos es seleccionarlas. Podemos seleccionarlo utilizando mayúsculas el control y yendo del principio al final, ¿vale? O seleccionando toda la columna y nos vamos a la sección de formatos y le decimos que lo queremos en formato fecha. Resulta que tengo configurado el sistema en inglés, ¿vale? Y me está poniendo las fechas en el formato anglosajón, ¿no? Con el mes, el día y el año. Hay que llevarse cuidado con este tipo de configuraciones y si tenéis por defecto el sistema en inglés, como lo tengo yo, pues te va a aparecer así, si no te aparecerá directamente en español. Es tan sencillo como irse a la sección, como tengo en inglés, está en fichero, y en las configuraciones, el explicit setting o configuración del explicit, cambiar la parte de localización geográfica, ¿vale? Lo tengo en modo Estados Unidos, lo cambio a modo español y ahora me cambiará el formato de fechas, lo entenderá como formato español. Voy a cambiarle también aquí el de hoja. Es que arriba ya me representa las fechas bien, ¿vale? Se ha quedado con un formato anglosajón. Le vuelvo a decir que lo aplique y lo actualiza. Vale, ya tenemos la fecha en formato día, mes, que es como estamos acostumbrados a verlo. Y esto nos soluciona el problema de la conversión de datos, de fechas, perdón. Cuando vayamos a Data Studio, él ya va a saber que esto es una fecha y lo va a entender bien. Ahora tenemos el problema de la información geográfica. Estos datos nos los están dando con un nombre, ¿vale? Que puede ser reconocido o no por el sistema que utiliza, el sistema de nomenclatura que utiliza Data Studio. Ellos utilizan un sistema internacional basado en una ISO, que es la 3166, si recuerdo bien, que es la ISO, la conocemos todos porque es la que pone los nombres en juegos de 2 letras. Si metéis hacéis la búsqueda en Wikipedia, por ejemplo, tenéis la información de la norma y aquí abajo pues te va poniendo los códigos de los países listados, ¿no? Pues Alemania es de E, España va a ser ES, ¿vale? En este tipo de
de nomenclatura. Aquí tenemos la nacional, pero a nosotros nos interesa conocer la nomenclatura que utiliza para cada una de las comunidades autónomas. Y en la versión en español de la Wikipedia no está, pero si nos vamos a la versión inglesa, he cambiado la S por la N, veis que aquí tiene el reparto de las subdivisiones, ¿vale? Que es el /2 por cada uno de los países. Vamos a España. Está en inglés, Spain. Y clicamos en la norma y aquí tenemos cada una de los nombres de las comunidades. Fijaros que aquí lo llama Asturias Principado de, ¿vale? Entonces, pues si pasáramos solamente el nombre, él va a entender algunos de ellos, pero otros no. Y vemos que es AS para el caso de Asturias, el caso de Cataluña, el CT, el caso de La Rioja, RI, el caso de Canarias, SCN, ¿no? Básicamente, lo que tenemos que hacer aquí es meter una pequeña fórmula, lo voy a explicar, para decirle por cada tipo de código INE, ¿vale? Que los tiene repartidos del 1 al 19, entre Andalucía, acabando con 18 y 19, que eran Ceuta y Melilla, el hacer un mapa, por así decirlo, en el Google Sheet, para que cada uno de esos códigos los mapee bien, ¿vale? Yo lo tengo ya preparado, son 19 códigos, se puede hacer a mano, copiarlo de algún sitio, lo añado en la segunda hoja y le digo que el código 1 es Andalucía, el 2 es el Aragón, el 3 es Asturias y así cada uno de los códigos, ¿vale? 4 Ibiza, Canarias somos el 5 y Ceuta y Melilla son el 18 y el 19, ¿vale? Que son las ciudades autónomas que también tienen datos en esta representación. Y ahora tenemos que coger y conseguir que, por ejemplo, en la columna E aparezca, donde esté el 1 aparezca el código ISO, ¿vale? El ES-AN. Y esto lo podemos hacer aplicando la siguiente fórmula. Voy a copiar y la explico, ¿vale? La fórmula, lo que le he dicho es, le he puesto un if NA, que básicamente es si da un error o si el dato no está disponible, ponme, déjamelo vacío, ¿vale? Esto es para que no aparezcan los códigos de error que son, o sea, de dato no disponible, en inglés es not available, el NA, ¿no? Que no aparezca ese código para que se quede limpio. Y luego hago una búsqueda vertical, en este caso de B3, que sería del 1, ¿vale? Hago una búsqueda vertical de la casilla 1, lo veis que lo tengo aquí marcado, sobre la hoja 2 de la A y la B, o sea, de las columnas A y B. Es una fórmula muy sencilla, si jugáis un poco con ella, enseguida la detecta. Le digo que me busque el 1, que me dé la segunda columna, la columna B, que me dé el dato de la segunda columna y que no considere que están ordenadas, que es el false. Tienes la ayuda aquí, te ayuda, vamos, si tenéis alguna experiencia con Excel o con hojas de cálculo en general, veréis que son fórmulas relativamente sencillas una vez que las conoces. Entonces se hace una búsqueda vertical de este tipo. Aquí tendría el primero y básicamente lo único que tengo que hacer es copiarlo. Igual, selecciono bueno, en el caso de Macintosh es comando mayúscula, en el caso de Windows es el control mayúsculas y selecciono hasta el final. Y aquí podemos ver que Andalucía ya no lo ha puesto con el código ISO ESAN, Aragón con el código ISO ESAR y ya tenemos todos los códigos ISO. Vale, vamos a nombrar la columna para diferenciarla como de código / ISO. Y con esto tendríamos el punto 2, es decir, hemos solucionado el problema de datos, hemos hecho un procesado, un pequeño ETL, ¿no? Una capa de extracción y transformación de los datos. Marcado lo que son fechas y solucionado un potencial problema de posicionamiento geográfico con el tema del código ISO. Lo hemos internacionalizado, ¿no? Esto está a nivel nacional y esto está a nivel internacional, que es como lo entiende el Google Data Studio. Y ahora ya nos podemos ir a la herramienta. Si es la primera vez que vais a la herramienta, básicamente hay que poner el nombre de la herramienta, que es Google Data Studio, .google.com. Esto pasa con cualquiera de las herramientas de Google, ¿vale? Si ponéis sheet.google.com,
te, te, espera que me ha salido aquí. Me ha salido un aviso de los temas de privacidad. Si es la primera vez, os saldrán ese tipo de avisos y de las licencias, etcétera, etcétera, ¿vale? Y si queréis recibir información o si queréis que la newsletter, etcétera, etcétera, ¿vale? Básicamente es lo que ocurre cada vez que entras por primera vez en una de las herramientas de Google. Pero yo, como estaba logueado, en este caso con mi cuenta de Gmail, ya había pasado por eso, pero bueno, me ha puesto ese aviso. Aquí básicamente lo que tenemos que hacer, tenemos 3 secciones de informes, fuentes de datos y explorador. Esto sí lo tengo ya configurado en español para que entiendo que será lo que tendréis la mayoría. Y es tan sencillo como darle al botón de crear y seleccionar que queremos crear una fuente de datos. Aquí vemos que tenemos una serie de conectores. Esta es la clave de Google Data Studio. Google Data Studio funciona con unos conectores tanto propios, estos son los que construye Google, como de terceros, ¿vale? Estos son los que han construido partners, algunos son de pago, otros son gratuitos. Por ejemplo, el ICTAC aquí en Canarias tiene conectores para sus datos, con lo cual se pueden utilizar y enlazas directamente con los datos y ya los ves directamente en Data Studio, ¿no? En este caso, nos hemos traído los datos de una fuente externa y los tenemos en una hoja de cálculo de Google. Entonces, simplemente tenemos que seleccionar la hoja de cálculo de Google. Si lo tuviéramos en un fichero CSV, hubiéramos descargado el fichero y lo quisiéramos subir, pues utilizaríamos este conector. Y si tuviéramos los datos en BigQuery o quisiéramos procesar datos de Google Analytics o de Google Ads, pues tenéis un buen conjunto de conectores pues para incorporar datos, pues eso, de cualquier base de datos, etcétera, etcétera. Como digo, seleccionamos hoja de cálculo y acordaros que hemos llamado la hoja Datos COVID Webinar, que sería la primera, y estaba en hoja 1, ¿vale? Le cambié el nombre para que fuera equivalente a la hoja 2, porque te cambia dependiendo de cómo lo tengas configurado, te pone sit o hoja, ¿vale? En este caso, la hoja 1, dejamos marcados las 2 opciones que vienen, que son que la primera fila van a ser los encabezados, van a ser los nombres de los datos, ¿no? Y si hay alguna celda oculta o filtrada, etcétera, etcétera, que se las traiga también, ¿vale? Podemos decirle incluso el intervalo, si no queremos que traiga todos los datos, qué intervalo quiere que traiga. En este caso, queremos que los traiga todos, que básicamente son la columna de la A a la E, ¿no? Y no hay datos ocultos, ni filtrados, ni nada de eso. Le damos a conectar. Y aquí tenemos los códigos que nos ha traído, ¿vale? Son exactamente las 5 cabeceras que tenemos de las 5 columnas, más uno que añade él, que son el número de registros, ¿vale? Esto lo añade él por defecto y nos viene bien para comprobar que están todos los datos. El primer código es el de comunidad autónoma. Para nosotros es una información geográfica, así que lo marcamos como tal. Recordad que una comunidad autónoma está catalogada como región en Google Data Studio. Si fueran a nivel provincial, también habría que marcarlo como región, ¿vale? Porque son de ese nivel. El código INE no lo vamos a usar, lo dejamos como texto. El código ISO, le decimos que es una información geográfica, pero en este caso código de región, ¿vale? Porque estamos utilizando la normativa ISO 3166. Lo marcamos como posición geográfica. Fecha sí lo ha reconocido, como os comentaba, al marcar el campo como tipo fecha en el Google Sheet ya se lo trae. Y ya nos trae los datos, ¿no? Ya tenemos la información. Cuando te trae el tipo de dato numérico, que en este caso la métrica que estamos utilizando es la de total, le podemos cambiar el nombre aquí, llamarlo confirmado y decirle que la agregación que queremos es la máxima. ¿Vale? ¿Por qué le pongo la máxima? Porque si os acordáis, cuando vamos a los datos, lo que nos está dando es el acumulado. ¿Vale? Vamos viendo que lo que está haciendo es darnos el acumulado de ese día. ¿Vale? No nos da el diferencial, no nos da el número de casos nuevos de ese día, sino los nuevos de ese día sumados al anterior, ¿no? Entonces nos va a interesar ver la máxima. Según la tipología de datos, pues podemos utilizar cualquiera de estos, ¿vale? El mínimo, el máximo, la mediana, la media, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí, una vez que tenemos configurado esto, dejamos el resto de parámetros por defecto, que básicamente hacen que son de configuración de
sea, no vamos a entrar para no irnos en tiempo, pero son de configuración de tipo de accesos y de tipo de actualización, y le damos a crear informe. Tarda unos segundos, nos va a pedir si queremos añadir el recurso, ¿no? Esta fuente de datos al informe, que es datos COVID webinar hoja 1, le damos a añadir al informe. Y lo primero que hace es meternos la primera hoja con uno de los campos, que en este caso ha cogido por orden, ¿vale? Lo coge por orden alfabético, pone la definición de los campos, que son las dimensiones, que aquí ya en lenguaje Data Studio, y nos pone el número de registros. Vemos que están todas a 83. Esto ya es, a nivel gráfico, muy sencillo. Se pueden coger los vértices y ampliarlos, tanto derecha, izquierda, etcétera, etcétera. Y básicamente hasta que nos guste, ¿no? Cómo queda la representación, que estemos satisfechos. A nosotros el número de registros, pues bueno, ya lo hemos comprobado, está bien, pero realmente lo que nos interesa, por saber por comunidad autónoma, es el número de confirmados. Y aquí sencillamente, fijaros lo que he hecho, he ido un poco rápido, pero lo he arrastrado, ¿vale? Puedo arrastrar la métrica, ¿vale? O puedo seleccionar en el nombre de la métrica y seleccionarla, ¿vale? Hago clic en el nombre de la métrica y lo selecciono. Si quisiera cambiar esta métrica por ejemplo, la media, ¿vale? O pasar el mínimo, que en este caso van a ser 0 o 1, desde que empezó el conteo, o el total, que es el acumulado, la suma, ¿vale? Pues la cambiaría también aquí, ¿vale? Lo dejo en máxima, que es como debe estar, ¿vale? Que son la fecha de ayer, ¿no? El número de casos por cada una de las comunidades autónomas, y la ordenación, aquí en el apartado derecho, también la dejo en descendente. Es decir, esto es un ranking, pues bueno, un poco macabro, ¿no? Pero el número de casos por cada una de las comunidades. O sea, que estamos utilizando estos datos bueno, porque están, es como decía, tristemente de moda, pero que puede ser cualquier tipo, ¿no? Puede ser el número de ventas, etcétera, etcétera, algo que anime un poco más. Lo vamos a ir dejando por aquí, los que teníamos más o menos, queremos que quede en esta posición, lo podemos poner más o menos, ¿no? Luego lo vamos ajustando. Voy a ponerle el nombre también, esto a veces se nos olvida y se quedan los informes de Data Studio sin nombrar, y tenemos varios untitled de estos, ¿no? O sin título. Y luego no sabemos cuál es cuál. Bueno, ya tenemos la primera cajita sin formato, ¿vale? Pero tenemos la primera cajita de, como digo, nuestro resultado final. Lo siguiente que podemos añadir sería un gráfico de data, ¿vale? Una línea podemos elegir dos tipos de gráficos de líneas, ¿vale? Si son series temporales, es decir, la parte del eje X, el de abajo, ¿vale? Va a ir con las fechas, o un gráfico que cruce un dato con otro, simplemente de líneas normales o de líneas con un tema gráfico, ¿no? De áreas, del espacio recubierto. En nuestro caso va a ser un gráfico con una serie temporal, y ya nos coge debajo la fecha, y fijaros que aquí lo que nos aparece es el acumulado, ¿vale? Pues como le cambié el nombre al tipo de datos, en este caso no lo hice, abajo aparecerá un nombre que le podemos poner, aquí confirmados PCR, aquí es confirmados. Para cambiar el nombre aquí en cualquier momento, clicamos a la izquierda del nombre de la métrica, vemos que cuando ponemos el ratón se aparece un lapicito, clicamos y le ponemos el nombre que queremos que aparezca para ayudar a la visualización, ¿no? Abajo aparecen las fechas como tiene que aparecer, la dimensión fecha. Arriba la dimensión del periodo. Esto se va a utilizar cuando es el tipo de fecha que se va a utilizar si hacemos algún tipo de filtro de fecha. Y bueno, el orden está ordenado por fecha, nos parece el predeterminado, ¿no? El predeterminado está bien, ¿no? Lo que os decía, aquí aparece el acumulado, pero nosotros lo que queremos ver es esto. Es decir, una gráfica que nos dé la información de los casos diarios, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque nos interesa, y además está bastante mejor que ver esa gráfica que solo crece, ¿no? Vamos a ver ahí, como aquí vemos la curva, parece que en el acumulado sí se va aplanando la curva, pero aquí vemos cómo va hacia abajo, ¿no? Que da una idea quizá mejor de la situación. ¿Cómo podemos hacer esto sin tener que ir a la hoja de cálculo de nuevo y ponernos a hacer operaciones y modificar los datos?
Pues volvemos aquí, donde hemos cambiado el nombre, ¿vale? Y abajo tenemos el cálculo acumulativo. Esto en inglés, si lo veis en inglés, se llamará el running calculation, ¿vale? Y básicamente tienes hacer operaciones con un dato y el anterior. Puedes hacer operaciones de mínimo, de máximo, de recuento, y a nosotros nos interesa el diferencial. En inglés será el delta running, ¿vale? Si le clicamos, automáticamente nos va a dar la gráfica que queremos, ¿vale? Que es un dato contra el anterior. Y ya nos va dando el dato por día. ¿Vale? Esto ya sí se parece, ¿vale? A la información que queríamos ver. Ojo que si queremos cambiar el tipo de gráfico porque queremos una serie, por ejemplo, suavizada, podemos cambiarlo aquí. Si se ha visto, selecciono el gráfico, voy arriba donde pone el tipo de gráfico que es y lo cambio, ¿vale? Y así te da la serie suavizada. En nuestro caso, bueno, la queremos como estaba y se ve bien. Porque si clicamos aquí vamos a añadir un gráfico nuevo y tenemos que volver a meter los datos, ¿no? Tenemos la tabla, tenemos la serie, la tabla. Bueno, la tabla aquí está coloreada, ¿no? Tiene un mapa de calor en la propia tabla y aquí no. Pues hacemos lo que acabo de decir, nos vamos aquí y elegimos la tipología. Tenemos un tipo de tabla con la métrica con gráfico de barras, ¿vale? Aquí podemos añadir el dato, ¿vale? Pero se nos va a quedar muy apretado, ¿no? Vamos a elegir el de mapa de calor y ya empieza y se parece más, ¿no? al modelo anterior. Aquí sí pone en un azul más oscuro el tipo de dato que estamos manejando, la mayor cantidad, y si vamos hacia abajo, pues veremos cómo se va reduciendo el tono. Y solamente nos quedaría incluir la parte geográfica. La parte geográfica teníamos el mapa geográfico, que es el propio de Data Studio. Lo vamos a poner aquí en pequeñito. Aquí donde estaba, sí. Vemos que por defecto nos pone Estados Unidos. Él está intentando poner la dimensión geográfica, el nombre de la región, y la clave está aquí, en el área de zoom. Este problema lo tiene mucha gente cuando empieza a trabajar con los mapas. Normalmente se pone global, si hay datos a nivel global, y si no le dices nada, pues bueno, se va a Estados Unidos porque, como decía, lo tengo configurado en inglés y se piensa que estoy allí. Le ponemos España y ya vemos los datos. Fijaros que si utilizamos el nombre de las comunidades, pues Asturias, como decíamos, no lo reconoce porque él espera encontrar Principado de Asturias. Las Islas Canarias igual, Comunidad Valenciana, si pone Valencia, nos va a fallar, ¿vale? Pero como hemos sido precavidos y hemos hecho ese cambio, ¿no? Ha sido un proceso, pues bueno, hemos añadido una fórmula, un poquito a lo mejor más complicada de lo que la gente puede estar acostumbrado, pero en el momento que trabajas un poquito con hojas de cálculo son fórmulas muy sencillas. Arrastramos el código ISO a la dimensión y vemos que se colorea completamente, ¿vale? Está el caso de confirmados, la leyenda abajo, hay datos entre el que menos tiene es 1517, el que más tiene es 65.269, es Madrid, bueno, Madrid-Barcelona, los datos. ¿Vale? Y esto sería lo que tendríamos con la versión anterior de los mapas. Está muy bien a la hora de representar las regiones porque tiene en el caso, por ejemplo, de comunidades autónomas, te hace el dibujo, ¿no? Y te colorea geográficamente la zona, pero no nos va a dejar ir a un grano más fino, por decirlo así, si lo queremos llevar, pues en el caso de Canarias, por ejemplo, a islas o incluso a municipios, ¿no? Esto ya está solucionado incluyendo Google Maps, que es lo que ha aparecido ahora. Si hacemos clic en Google Maps y lo colocamos en la posición que vamos a querer que se quede, vemos que nos está colocando los datos. Coge el primero de información geográfica de nuevo. Aquí podemos hacer clic, esta es otra forma de seleccionarlo y seleccionar el código ISO. Ya nos ha marcado los puntos. Fijaros que están los puntos y no hay ninguna información más. Básicamente ha puesto un punto encima de cada una de las comunidades autónomas. Tenemos que añadirle la métrica, ¿vale? Si nos vamos a la sección de métrica, podemos clicar aquí en añadir métrica y seleccionar el dato, que en nuestro caso sería confirmado, y ahora nos va a hacer la burbuja del tamaño de cada uno de los datos. Aquí aparece Melilla, ahora lo recargo a ver por qué parece tan...
Ceuta y Melilla no tendría que aparecer así. Si vemos algo raro, ahora reviso los datos a ver por qué aparece, a ver si he hecho algo. Lo dejo ahora en total. Si vemos la representación gráfica, pues bueno, aquí en este apartado nos lo da por colores y aquí nos lo da por el tamaño de la burbuja, ¿vale? Lo que nos permite el Google Maps es hacer zoom, ¿no? Y como digo, hacer el grano que nosotros queramos, pues lo podemos hacer por eso, a nivel municipal, ¿no? Del grano más fino. Si le diéramos a ver y nos pusiéramos encima de uno de estos datos, ¿vale? Estoy poniendo la suma, ahora chequearé por qué está dando Ceuta y Melilla esta información, a ver si se ha cruzado mal la fórmula. Nos va a dar el código ISO, que no es muy representativo, ¿no? Entonces, en la configuración, donde les hemos dicho el primer campo, lo que es la ubicación del cuadro, nos va a dar la posición, aquí emite latitud, longitud, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero queremos que la descripción emergente, en inglés será tooltip, lo coloque como la comunidad autónoma. Inclusive se puede utilizar las cosas del directo. Inclusive se puede utilizar como algunos de los campos para indicarle si queremos hacer una representación por colores, ¿vale? Voy a volverlo a hacerlo. A ver qué le está pasando. Voy a darle a recargar. Y volver a cargarlo. Vale, voy a revisar la hoja. La Rioja. Ten en cuenta que si mantenéis el enlace y hay algún problema con el acceso a los datos, al hacer la recarga, que no aparece, no sé si están actualizando ahora los datos de hoy. A ver. Porque el sistema realmente de donde está sacando los datos es del CSV. Si el sistema, o sea, si la hoja de cálculo recarga el CSV y el CSV lo modifican, se va a actualizar, ¿vale? Que por un lado está muy bien porque está utilizando realmente esta información, pero por otro lado puede dar guerra, como me está pasando a mí en directo, si modifican el CSV y no es una fuente controlada, ¿vale? Sí, el tema de Ceuta y Melilla estaba bien puesto, sí, Ceuta, Melilla. Ceuta. Vale, un segundo. En un error la fórmula, ¿no? Estaba cogiendo el anterior, ¿vale? Había un salto de datos. Lo vuelvo a calcular. Está guardado. Fallo mío. Aquí si le dais a actualizar campos y no hay ningún cambio, simplemente lo que te modifica son los campos y la tipología de los campos. Estoy en la hoja de cálculo, o sea, perdón, en la fuente de datos, y si me voy al informe, recargo los datos. Ahora debería de ir bien, vale. Bueno, las cosas del directo. Ahora sí nos está representando los datos con el máximo, ¿vale? Y la parte de Ceuta y Melilla, lógicamente, están con pocos casos y sí nos cuadra la información, ¿no? ¿Veis? Es una bobería, pero si nos equivocamos en una de las fórmulas, pues podemos montar un follón, ¿no? Con la representación gráfica. Como decía, hemos puesto ya
el código ISO y ahora no queremos que aparezca, acordaros que aparecía el código cuando poníamos encima la pestaña. Entonces le añadimos el nombre de la comunidad y le damos a ver, ahora sí nos aparece el nombre de la comunidad que ya es representativo, ¿vale? Pues con esto tendríamos la tabla, las dos posibilidades de representación geográfica y, bueno, y un ejemplo de representación de gráfica, ¿no? del sistema. Ahora tenemos una cosita aquí a nivel de diseño. Yo os aconsejo que si vais a trabajar con el Google Data Studio, bueno, hagáis primero lo que es la descripción del sistema, os planteéis encima los datos. La forma de editarlo, como digo, lo estoy haciendo es tocando los vértices. Se pueden editar en conjunto si seleccionamos, apretando la tecla de mayúscula, abrirlo o cerrarlo de forma que cuadren todos los datos. O sea, es bastante sencillo de trabajar. Te va a marcar unas líneas, de la línea roja cuando están alineados, con lo cual se va a quedar, o sea, es fácil, ¿no? De representarlo de forma que queden cómodos. De nuestra gráfica nos faltan dos puntos clave, que son la selección de provincias para poder ver el dato granulado y la selección de tiempo para poder ver el dato en un punto que no, bueno, en un rango temporal que nos cuadre. Voy a ir un poco rápido, que sé que me estoy pasando de tiempo. La selección temporal, hay la sección de filtros, que es justo después de añadir el gráfico. Hay uno que es para añadir visualizaciones comunitarias, que son fuentes gráficas que han hecho terceros, ¿vale? Que hay de todo tipo y se va creciendo día a día. Y podemos añadir un filtro temporal, añadimos aquí arriba, y podemos añadir un filtro para seleccionar, en este caso, bueno, la comunidad autónoma, que nos las pone por defecto. Si quisiéramos cambiarlo, igual, en dimensión lo cambiamos. La métrica es la de por defecto, la única que tenemos, confirmado. La otra es la de conteo de registros, pero ya está utilizando esta. Y la de temporal, pues es por fecha, lógicamente. Con eso ya tendríamos todos los componentes del sistema, pero no nos gusta la representación, por decirlo así, gráfica, ¿no? Esto es un tema, pues en este caso, pues ha elegido un negro con rojos y tal, porque es una información, pues, de este tipo. Podemos seleccionar en diseño, seleccionar alguna de las plantillas de las que hay. Creo que he utilizado una cosa así, de tipo oscura. Y si no nos gusta el azul, pues bueno, podemos seleccionar la tipología del dato, ¿vale? Seleccionamos las gráficas y en estilo cambiamos el color, ¿vale? Aquí nos vamos a la métrica y le decimos que esta métrica nos la represente, pues, con un tono de rojo, ¿vale? Igual nos vamos y buscamos la métrica, en este caso el color de rojo. En el mapa de la fuente de datos propia de Data Studio, igual, que utilice un tono de rojo. Aquí incluso le podemos cambiar, si nos vamos al estilo, le podemos cambiar lo que es la fuente de base y que utilice un oscuro para que quede más acorde, ¿no? Que solamente que resalte más lo que es la península y las islas, tanto Baleares como Canarias. Y el tono de la gráfica igual, nos vamos al estilo, buscamos la serie, que en este caso es la primera, y le damos un tono de rojo. Y ya, bueno, se parece que más que menos se parece. Acordaros que aquí, si seleccionaba en el mapa, no sé si lo llegué a hacer, pero si seleccionaba en el mapa me daba la selección en todos los puntos. Pero yo todavía no he hecho nada. Voy a darle a ver aquí. Todavía no he hecho nada para que eso ocurra. Estoy haciendo clic, no lo veis, pero vamos, estoy apretando el clic y no hace nada. Para conseguir esa función, porque sí lo puedo seleccionar aquí. Si le digo que solamente quiero ver Madrid, me lo va a hacer, ¿vale? Pero no me está haciendo caso en el mapa, ¿no? Fijaros cuando seleccionan Madrid que hace el zoom en la zona, ¿vale? Si escribo aquí Canarias y le digo que solamente seleccione Canarias, me va a hacer zoom en Canarias, ¿vale? Si quiero todos, me voy aquí arriba. Pero para conseguir que un mapa funcione como un filtro, simplemente tengo que irme a editar, selecciono el componente, me voy abajo y le digo que en interacciones que aplique filtro, ¿vale? Y ahora sí, me voy a verlo, veré que ya me funciona como filtro. Ojo que si aplico el filtro aquí, me lo ha filtrado inclusive hasta en el filtro. Ya no puedo deshacerlo en el filtro de arriba, ¿vale? Entonces tengo que volver a hacer clic donde lo he hecho. Tener cuidado con esa funcionalidad porque a veces complica. Si quisiera seleccionar algún periodo de fechas, pues lo puedo hacer de forma manual. Le digo que aplique fechas desde hasta hoy, ¿no?
y básicamente pues bueno, va a reducir el rango de fechas del tramo que le he dicho, el 3 de febrero o el 3 de febrero, ¿no? Es así de sencillo. Como digo, te permite acceder a la información de forma pues, con granulada tanto a nivel geográfico como a nivel temporal y por cada una de las dimensiones que le podamos, que queramos meterle, pues te lo va a proporcionar, ¿no? Aquí inclusive te permite ir a pantalla completa con el tema del mapa y bueno, utilizar lo que son las funcionalidades propias de Google Maps para navegar. Y con esto ya tendríamos la vista. Hay un puntito también, veis que no se ve la cabecera en el inicial. Esas configuraciones se consiguen a la hora de representarlo. Esto estaba en configuración de informe. Configuración de la página, estilo. Perdón, esto estaba en el tema, en el diseño. Aquí, en la parte de diseño de la página, le decís que el encabezado se oculte inicialmente y cuando le dais a ver, pues ya no se ve, ¿vale? Simplemente cuando subo el ratón arriba aparece y ya lo puedo pasar al modo edición porque yo tengo permiso, ¿vale? Ahora mismo no podéis ver, si copiarais esta URL no la podríais ver y si yo quisiera que la vierais, en la sección de compartir podría hacerla pública, enviarosla en formato PDF de forma periódica cada vez que le dijera, añadiros tanto como editores como visualizadores y básicamente, pues bueno, toda la funcionalidad de compartir de forma controlada para que podáis acceder al calendario. Incluso lo puedo insertar por partes, es decir, alguno de los gráficos en Twitter o completo como un informe en una página web, ¿vale? O en un WordPress, etcétera, etcétera. Voy a terminar ya con la parte de datos. No sé si se aprecia porque hay muy poquitos datos en este informe, pero tarda un ratito, ¿lo veis? Cuando subimos la cantidad de datos, este tiempo de carga, ¿vale? Se hace bastante mayor. Para eso, el Google ya lo detectó y lo que ha puesto a disposición de los usuarios, entramos a Data Studio de nuevo y nos vamos a fuentes de datos, donde fuimos a seleccionar la hoja de cálculo y vemos que tiene un apartado que es un componente, un extractor, que es extraer datos, ¿vale? Lo que hace este sistema, ¿vale? Es muy sencillo. Tenemos que seleccionar una fuente de datos, que en este caso es COVID Webinar hoja 1, que sería esta, ¿vale? Una fuente de datos que ya hayamos dado de alta en el sistema, ¿vale? Y le decimos qué dimensiones y qué métricas queremos que nos cargue, ¿vale? Porque esto lo que hace es tener los datos precargados ya en Google Data Studio. Tenía una limitación no sé si eran 100 gigas o algo así de datos, y además veis aquí que lo podemos programar para que haga la carga diariamente a la hora que nosotros queramos, ¿no? En nuestro caso, pues bueno, pues queremos todas las dimensiones, la de realmente no la estamos utilizando, la métrica sería confirmados y la parte de fecha sí que acordarse para colocar el de fecha. Aquí le diríamos que lo cargue automáticamente, pues cada día por la tarde cuando hace la carga de datos y le damos a guardar, a extraer y ya genera una fuente de datos. Bueno, no le hemos puesto el título, pero genera una fuente de datos nueva que en este caso tiene los datos ya cacheados, ¿vale? Si creamos un informe con esta fuente, sería tendríamos que hacer todo el proceso, añadimos la fuente de datos y creamos un informe y vemos que tiene los mismos componentes que el anterior, ¿vale? En este caso está en suma, sería el máximo y aquí podríamos traerlo, ¿vale? Lo que podemos hacer es en el dashboard que hemos creado, podemos coger y sustituir la fuente de datos, ¿vale? Por la nueva. Y para eso, ¿vale? Tendremos que añadirla. Entonces, tendríamos que irnos, si clicamos en la fuente de datos, hacemos clic, le decimos añadir datos. Perdón. Aquí hacemos clic en el nombre, le decimos que queremos añadir una nueva fuente de datos y aquí nos va a ir a crearla desde el paso que ya hemos hecho. Si nos vamos a mis fuentes de datos, nos podemos ir y seleccionar la fuente de datos sin título, que se me olvidó ponerlo, claro que una recomendación que no seguí,
y vemos que nos falla porque tienes que volver a recargar la métrica, ¿no? Básicamente vas a tener que hacer el traspaso de cada uno de los datos, cambiando la información, y una vez que la hemos cargado aparece como una estrellita. Le damos, le decimos que es el máximo lo que queremos que coja, igual aquí. Cambiamos a la fuente de datos que tenemos, que sabemos que tiene más velocidad. Ojo que también hay que cambiarla en España. Rojo, sí. También hay que cambiarla en el filtro, ¿vale? Aquí queremos que coja los confirmados. En este caso queremos que implementara un diferencial continuo. Y aquí en el filtro también le tenemos que decir que filtre por la nueva fuente de datos. La métrica son los confirmados. En este caso, el máximo. Vale. Todos estos datos se pueden filtrar y tal, pero como digo, no alargaríamos en demasía. Y si ahora le damos a ver, veis que carga bastante más rápido. Aquí no se nota mucho porque tarda mucho en cargar los propios componentes, pero el tiempo de carga, aquí no están apareciendo. Ahora lo comprobamos por qué. Vale, fijaros, al hacer ¿veis el problema en este punto? Que al hacer la transformación del código ISO, nos lo está poniendo. Esto también pasa a veces, ¿vale? Porque pierde lo que es el formato. Entonces, si os ocurre esto, tenéis que clicar en el lápiz y decirle que es, de nuevo, que es de información geográfica. En este caso era código de región. ¿Vale? Que vaya a España. Vale. Y ya lo coge, ¿vale? Para que haga la carga. Pensar que esto está tirando de los datos. Cada vez que lo modificamos vuelve a hacer la llamada. Y como decía, si le damos a ver, pues va ligeramente más rápido. Si contáis, antes eran 3 segundos y ahora son 2, ¿no? Pero tenemos 83 registros por cada una de las comunidades, que son 17 por 83, bueno, no son muchos ahora mismo, serán 1.600, una cosa así. Pues imaginaros datos de 600.000 datos, ¿no? Sí cambia mucho la película y hay muchos ejemplos de tipos de carga. Y con esto, pues tendríamos los 4 puntos más del índice, ¿no? Tendríamos la representación de datos y luego la posibilidad de mejorar. El tema de extract, pues eso, hay que utilizarlo con cabeza porque perdemos esa función de actualización de los datos, ¿vale? Si quisiéramos hacer un sistema de datos que no se modificara con el tiempo, ¿vale? Si no queremos depender de que estos datos sigan existiendo, básicamente tendríais que copiarlos todos, hacer el botón de copiar, ¿vale? Y luego pegarlos todos como valor, ¿vale? A pegarlos todos como un valor, te va a guardar los datos, pero ya sin fórmula, ¿vale? Con lo cual no habría problemas de actualización de los datos y ya no tendríamos que actualizar el extract, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si no, pues lo dejamos con la función y lo va a ir cargando y actualizando pues cada vez que se actualice. Pues esto sería el final de la demostración.